esta tarde. Gracias por permitirnos reunirnos una vez más. Te agradecemos por este tiempo que nos permites para aprender más de tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes a llevarla pues en práctica y que podamos entender cuáles son las cosas que quizá debemos cambiar en nuestras vidas, y para aquellos que vayan a escuchar de tu palabra, que sea de bendición, y aquellos que han faltado en esta clase, te pedimos que tú guardes de ellos respecto a su salud, que tú estés con ellos en este momento. Gracias por todo y te pido por la vida de Mario que tú ayudes y pongas palabras en su boca para que él pueda compartirnos de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, Rebe, gracias. Bien, 2 Corintios 9 es un capítulo que dijimos está tremendo porque es muy conocido, pero muchas veces nada más conocemos un versículo, pero no nos detenemos a ver qué es lo que dice en el resto de los versículos. 2 Corintios 9 habla del camino a la prosperidad. Recordemos algunas cosas que hemos estado viendo en el capítulo 8. En el capítulo 8, ¿se acuerdan de qué hablamos o no? De las ofrendas. Precisamente Pablo estaba buscando una ofrenda para la iglesia en Jerusalén y ya había hablado con las iglesias que estaban al norte de Grecia, las iglesias que habían propuesto dar en medio de su dificultad, en medio de sus problemas, en medio de su sufrimiento. Ellos querían apoyar a la iglesia de Jerusalén porque estaba pasando tiempos difíciles. Pero Pablo les dice, ahora ustedes, los del sur de Grecia, sigan ese ejemplo, los de acá ya sigan ese ejemplo para poder mandarle dinero a los de Jerusalén y que puedan entonces ellos pues estar tranquilos. Ustedes tienen más, ellos tienen menos, pues que haya igualdad en el pueblo de Dios. Y uno podría decir, oye, pero entonces si yo doy en medio de mi dificultad, de mi pobreza, en medio de mi sufrimiento, ¿cómo es que voy a tener para mis propias necesidades? Y Pablo continúa diciéndoles que pues gracias a la salvación que Jesús nos dio, gracias a que Él dejó todo por darnos vida, por venir a este mundo, pues nosotros podemos tener vida eterna con Él. Y número 2, nosotros podemos seguir ese ejemplo de Jesús para que nosotros demos. Ahora, en el capítulo 9, Pablo menciona un versículo famosísimo, el de cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y esto, repetimos, va en relación con muchos otros versículos del Antiguo Testamento, incluso del Nuevo, en los cuales vemos esta idea. Cuanto más da alguien, más le devuelve Dios. Es decir, si tú quieres que Dios te bendiga más, pues la matemática de Dios es da, bendice, ayuda, ofrenda, da a las personas que lo necesitan y Dios se va a encargar de suplir tus necesidades. ¿Cómo? Yo no lo sé. En los versículos que mencionamos en Proverbios siempre nos habla de que podemos honrar a Dios con nuestras riquezas, de que si damos con generosidad nosotros vamos a recibir más y si damos al pobre no vamos a quedarnos nosotros sufriendo de pobreza. Este versículo es famosísimo: si ayudas al pobre le prestas al Señor, lo que tú le des a una persona que lo necesite, Dios te lo va a devolver. Ahí nos dice, Dios te lo pagará. ¿Cuánto te va a pagar? Pues por esos versículos entendemos que lo mismo que tú des. Entonces Pablo toma parte de esas ideas y les dice en el Nuevo Testamento, lo que ustedes den, lo que ustedes siembren, eso mismo van a cosechar. ¿Quieres 5 plantitas? Pon 5 semillas. ¿Quieres 500 plantas? Pues pon 500 semillas. Da un montón. Nuevamente el capítulo 29 de Proverbios dice que ayudemos al pobre. Malaquías nos habla de que no robemos al Señor. El pueblo de Israel, recuerden, era un gobierno teocrático, un gobierno que dependía del pueblo de Israel para poder dar a los levitas, porque era parte del gobierno de Dios. Y Dios les dice, den, no se hagan tontos con el impuesto, con las ofrendas que deben dar, no me roben, pruébenme y yo les voy a dar en abundancia. En Lucas 6, Jesús nos dijo, ustedes den en abundancia y entonces recibirán en abundancia. Den poquito y recibirán poquito, den mucho y recibirán mucho. Así es como funciona la matemática de Dios en cuanto al dar. Y entonces en todos estos versículos hemos estado viendo la idea principal. Cuanto más da alguien, más le devuelve el Señor. ¿Sí? Entonces, si tú quieres recibir mucho, nos dice la Biblia, da mucho, siembra mucho. Entonces, pon muchas semillas. Y este es el versículo que estábamos platicando la vez pasada. Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. La pregunta sería entonces, ok, yo voy a dar, ¿qué resultados me va a dar eso? ¿Qué resultados me va a dar? Ya mencionábamos la vez pasada que puede ser que tú digas, pues entonces le voy a dar a Dios para que Él me dé más y ya después yo pueda gastar en mis gustos, en mis antojos, en las cosas que yo quiera comprarme. Pero los resultados que Pablo nos menciona aquí son estos. Si tú das, vas a obtener una cuestión especial del amor de Dios. La Biblia nos dice que Dios amó de tal manera al mundo, es decir, para él el mundo significa algo especial, pero el dador que da de manera alegre
recibe una parte especial del amor de Dios. Es algo diferente al resto del mundo. Otra es que disfrutas de la generosidad de Dios. Otra es que glorificas a Dios y haces que los demás glorifiquen a Dios. Otra habla de tu amistad con Dios y otra es parecerte a Dios. Entonces, el hecho de que la iglesia de Corinto quisiera dar una ofrenda para los de Jerusalén, quiere decir que van a pasar estas cuestiones, que van a experimentar estas cosas que les menciona aquí en el recuadro amarillo. Entonces, la primera de ellas está en el versículo 7. Si lo ven ahí en sus Biblias, segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Entonces, este versículo lo podemos desmenuzar nosotros para entender el amor de Dios. Repetimos, ¿Dios ama a los creyentes? Sí. ¿Dios ama al mundo? Sí. ¿Dios ama a los pecadores incluso? Sí. ¿Dios ama a su Hijo? Sí. Pero recibe el dador alegre un trato especial de Dios al dar. ¿Por qué? Porque Pablo les está diciendo aquí algunas cosas. Dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Ya dijimos, la Biblia te habla de que tienes que dar el diezmo. ¿Sí? Te dice como cristiano, ¿tú debes dar tu diezmo? ¿Dónde lo dice? No, esa fue una marihuanada que algún cristiano inventó, algún cristiano que le llama a la Biblia, dijo, la iglesia tiene que dar su diezmo. Repito, hay iglesias como los mormones que les quitan el diezmo a sus trabajadores y a fuerza tienen que diezmar, cosa que la Biblia no nos obliga a nosotros. La Biblia en los versículos del capítulo 8, ya dijimos, te dice cada uno de, así lo que quiera. No tienes que ser una cantidad específica, 1, 10, 15, 80%, no te dice la Biblia y aquí Pablo repite esa idea. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. No es que yo le voy a decir a Areli o a Alondra o a Rebeca, tú vas a dar el 15%, el 10%, tú debes decidir, tú debes tomar esa decisión cuánto quieres dar. Con la mente siempre pensando, si yo doy mucho, pues voy a recibir mucho de parte de Dios, como lo vimos en los versículos que mencionamos. Y como debemos también de dar. El versículo 7 nos dice, y no den de mala gana. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos pensar que el dar es para nosotros una carga. Decir, ay, no puede ser, me están viendo los demás, entonces voy a dar bajo presión, como lo menciona esta otra frase, o voy a dar de mala gana, porque no me queda de otra. Hermanos, por favor, apoyen a la iglesia, por favor, hacen falta estos gastos, y tú otra vez están pidiendo los hermanitos, pues ni modo, en vez de comprarme los tenis que yo quería, voy a tener que dar para el ministerio de la iglesia. Pablo te dice, si no lo vas a hacer así, pues mejor no dar. Lo que tienes que hacer es tú dar, una porque quieres. Tú lo propones en tu corazón, tú lo dispones. No dar de mala gana, ni siquiera bajo presión. Otras versiones pues lo mencionan así como dar tristemente o dar porque no te queda de otra, dar como a la fuerza podríamos decir. Pablo te está diciendo aquí una característica especial y por eso nosotros podemos decir en esta parte que el amor de Dios lo experimentas de una forma diferente cuando das, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Entonces, una persona que da con alegría, una persona que está feliz, Señor, yo quiero ofrendar a la iglesia, no porque me están viendo, no porque no me queda de otra, no porque me lo están forzando, no porque tenga que dar el 10%, el 15%, el 80%, el 40%, no, yo quiero porque a mí me nace, quiero ayudar a mi hermano que lo necesita, quiero ayudar en ese ministerio, entonces voy a dar. Y Dios que da en recompensa, te ama. Como te ama de una manera diferente, especial, pero también, ya dijimos, Dios tiene toda la capacidad de darte de regreso lo que has dado. Cuando hablamos de la generosidad de Dios, noten una frase que encontré en el comentario bíblico de MacArthur. Dice, aunque es posible dar sin amar, no es posible amar sin dar. ¿Estamos de acuerdo con lo que dice él en esta frase? Un pagano puede dar, un no cristiano puede dar. Incluso hay fundaciones que dan para los perros, para los elefantes, para los caballos que están enfermos, se está poniendo de moda. Pídele para una persona, ya nadie quiere dar, pero para los animales, eso sí dan en abundancia. Entonces, tú puedes dar sin amar, tú puedes dar sin ser cristiano, tú puedes dar a una persona que ves pidiendo en la calle, tú puedes dar a alguien que canta en el camión, tú puedes dar a un viejito que está pidiendo ahí, no sé, en la escuela, ayuda. Tú le puedes dar, pero no amas a esa persona. Pero Él nos dice, tú si amas a alguien, tú debes dar. Entonces, si tú te dices ser hijo de Dios y amas al pueblo de Dios y amas a tu hermano cristiano, amas a la iglesia de Dios, entonces no te vas a quedar con los brazos cruzados. ¿Y qué vas a hacer? Vas a dar. Poquito o mucho, tú vas a dar porque amas. Esa es la característica del cristiano. Noten lo que menciona aquí Pablo en el versículo 8. Y Dios proveerá con generosidad
todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Este versículo podríamos mocharle una parte porque pues decir, oye Dios, si yo te doy, entonces eso significa que me vas a dar más. Es como una inversión, tú metes al banco y dices, ay, el banco me va a dar más, pues al banco yo no lo amo, al banco no me importa quién sea el dueño, a mí me importa que me den mis intereses. Entonces tú metes 100 pesos y sabes que el banco te va a regresar 50, entonces vas a tener 150 pesos, tú estás feliz. Dios ocupa algo similar, dice, Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Es imposible dar demasiado, o sea, no podemos dar más de lo que Dios nos puede regresar. No va a pasar una cantidad que Dios no te pueda regresar. Entonces, aquí en esto que nos está mencionando, Dios te va a dar con abundancia todo lo que necesites. Es una promesa que Dios te está haciendo. ¿Se acuerdan de la ilustración que les di de la Segunda Guerra Mundial? No me acuerdo que hubieran estado ustedes. Había un orfanato después de la Segunda Guerra Mundial en el cual llevaban a los niños que quedaron sin papá y sin mamá por la guerra. Y entonces esos niños pues se les daba su alimento todos los días, en la mañana, en la tarde y en la cena. Y los niños pues estaban jugando, pero tenían problema para dormir. Esos niños no podían conciliar el sueño y estaban pues preocupados los dirigentes de ese orfanato porque los niños no podían dormir. Entonces los niños pues estaban preocupados porque no sabían si al otro día iban a tener comida. Dijeron, ya pasé hoy comida, ya comí, ya cené, ya desayuné, ya... Pero nadie me garantiza que mañana voy a comer algo, porque la guerra se lo llevó todo. Entonces los niños no podían conciliar el sueño por esa preocupación. Alguien se dio cuenta y entonces en la noche pasaba una señora con un carrito. Y en ese carrito tenía rodajas de pan y les daba así en la noche. Entonces lo último que recibía el niño en la noche era una rodaja de pan. Y ya con esa rodaja de pan en la mano, podía decir, ay, ya tengo al menos algo seguro para mañana. Filipenses 4:19 es ese pan, es esa rodaja de pan en la cual Dios te da la seguridad. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Te falta algo, iglesia de Filipos? Mi Dios te lo va a suplir. Es una promesa que Dios te da. ¿Por qué? Porque la iglesia de Filipos apoyó al ministerio de Pablo. Y tal vez si alguien se quedaba preocupado, oye, es que mañana no sé qué va a pasar, así como los niños del orfanato, Dios les daba esa rodaja de pan, ese pedazo de pan. Mijo, no te preocupes, mañana yo voy a suplir tus necesidades, duerme tranquilo. Este versículo es muy similar. El versículo 8 del capítulo 9 dice, y Dios proveerá con abundancia todo lo que necesiten. Dios no te va a dejar pasar hambre, Dios no va a dejar que estés sin ropa, como lo dice en Mateo 6. Dios todo lo que tú necesites te lo va a proveer. Es una promesa que está dando Pablo aquí a la iglesia de Corinto. Noten la segunda parte del versículo. Entonces, siempre tendrán todo lo necesario. Es una idea que hasta la refuerza Pablo. Les va a proveer con abundancia todo lo que necesiten y de esa manera todo lo necesario va a quedar cubierto. Y podríamos decir, ay, pues qué padre Dios. Entonces yo doy a la iglesia, después me das a mí, me das mis intereses, mis necesidades quedan cubiertas y ya. Si yo te di 100 pesos, tú me das 150, ahora soy más rico. Y uno podría ver a Dios como signo de inversión, ¿no? De decir, Dios, pues parece que un banco. Si sí cumples tu promesa, me vas a dar más de lo que yo doy. Pero esta última frase del versículo menciona algo que nosotros debemos recordar. Si Dios te da más, si Dios te bendice en abundancia, ¿con qué finalidad es? ¿Con que te vuelvas Bill Gates o te vuelvas el de Amazon o te vuelvas el de Tesla, te vuelvas ultramillonario? Dios, ¿qué quiere? Aquí nos lo dice. Y habrá bastante de sobra, ¿para qué dicen? Compartir con otros. Entonces, tú ya diste a la iglesia. Dios te bendijo con trabajo, Dios te bendijo con salud. Dices, Dios, gracias en agradecimiento a lo que has hecho por mí. Yo doy a la iglesia. Entonces, ¿recibo más por tu generosidad? ¿Para qué? ¿Para volverme rico? No, Señor. Para poder después compartir con el otro hermano, con el otro ministerio, con la otra iglesia, poder apoyar a este misionero. Diferentes cosas que uno puede tener por la abundancia de Dios. Entonces, Pablo quería que la iglesia de Corinto supiera, mis hermanos, si ustedes dan, si ustedes apoyan a Jerusalén, una, van a ser objeto del amor de Dios de una manera especial. Dos, van a recibir con generosidad la bendición de Dios. Sus necesidades van a quedar cubiertas. Versículo 9 que nos dice, como dicen las escrituras, comparten con libertad, y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas ¿para cuándo? Para siempre. Pablo entonces toma de las escrituras este pasaje y refuerza su idea. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. Noten, Dios te está dando incluso antes de trabajar, ¿con qué trabajar? Dios te da las fuerzas, la energía, la preparación, la sabiduría, lo que tú quieras para poder producir, es decir, la semilla. Y ya una vez que has producido y tú siembras, entonces Dios es el que hace crecer la planta para que ahora tengas
pan para comer. Así lo está diciendo este versículo. De esa misma manera, así como Dios le provee al agricultor tanto la semilla como el pan, de la misma manera Él proveerá y no solamente les va a dar lo que necesitan. Dice, aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Versículo 11 dice, efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser ¿qué? En la mente de Pablo, la iglesia de Corinto no se iba a enriquecer para que pues ahora pudieran presumir, para que tuvieran más lujos, para que tuvieran ropa más elegante. En la mente de Pablo lo que les quiere transmitir es, hermanos, ustedes den y Dios los ama de una manera especial. Hermanos, den y Dios va a ser generoso, demasía con ustedes. Den y Dios les va a permitir tener más recursos para dar. Den y no les va a faltar nada. Pero ¿cómo hay que dar? Nos lo dijo el versículo 6. Con lo que estamos viendo aquí en versículos 7, 8, 9, 10 y 11, Pablo les está diciendo cómo entonces ustedes van a dar con tristeza, cómo van a dar a la fuerza, cómo van a dar algo que no hayan preparado. Dios no te va a decir cuánto, eso tú lo decides en tu corazón. Tú quieres dar 10 pesos, da 10 pesos, hazlo alegre, hazlo feliz, hazlo contento, sabiendo que Dios te está viendo y te va a dar más en abundancia. ¿Para qué? Para que ahora, tal vez el misionero necesita y tú le puedas dar, hermano, ahora tengo 15, tome 15. Y Dios se va a encargar de suplir tus necesidades. Entonces, así como estamos viendo, ¿quieres recibir poquito? Entonces da poquito. Pablo te lo deja a tu decisión. ¿Quieres recibir mucho? Entonces siembra mucho. Da en abundancia. Sé feliz. Sé alegre. Porque produce esas dos cosas de las 5 que vemos hoy. ¿Dudas hasta aquí? Está muy sencillo, ¿verdad? Con media neurona podemos entender eso. Y podemos seguir así hablando de estos, pero ya los veo coagulados. Entonces mejor vamos a terminar en oración. Areli, ¿nos despides en oración, por favor? Señor, te damos gracias en esta tarde por esta lección, por tu palabra. Gracias porque, Señor, a través de tu sacrificio somos hijos de Dios, Señor, y a través de ese amor tan grande amamos tu obra, amamos tu iglesia, Señor, y de esa forma, Señor, ser dadores alegres, dar con generosidad, por amor. Señor, muchísimas gracias te damos por todos nosotros y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Areli.